Los estudiantes de Práctica Universitaria 1 de UDELAS realizan una visita académica al Museo de Arte Contemporáneo. El día de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido para mostrarles la parte expositiva del museo, que son las exposiciones que tenemos de momento. Son 3 en total, 2 principales y una temporal, que es la que justamente hicimos para celebrar el mes de la etnia negra y el legado que tiene las diásporas afro en el arte popular panameño. Después que hacemos ese recorrido súper corto, me gustaría llevarles a un espacio donde vamos a conversar un poco más sobre cuáles son las metodologías que utilizamos nosotros como museo y que son muy de mi filosofía personal para hacer una gestión cultural apropiada, con una representación adecuada y también que trate en dignidad todas las formas de expresión cultural que tiene Panamá. Contándoles un poco del museo, el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá fue el segundo museo fundado en la historia de la República de Panamá. Eso es un detalle bien interesante porque es uno de los museos menos conocidos que tenemos como país, pero uno de los más viejos. El primer museo fundado obviamente fue el Museo Reina Torres de Araúz, que era un museo de antropología. Todavía existe, pero está cerrado. Y es uno de los museos más valiosos que tenemos para entender desde la perspectiva de la antropología nuestras culturas. El segundo museo fundado en Panamá República en realidad fue un pequeño museíto que existió en Las Tablas, pero en Ciudad Panamá el segundo fundado fue el Museo de Arte Contemporáneo, en ese entonces llamado Instituto Panameño del Arte. El Instituto Panameño de Arte surgió como una institución que buscaba como llenar la necesidad de tener un espacio para la gestión cultural, específicamente en el contexto del arte. No existía. Y al principio el Instituto Panameño del Arte literalmente tenía como que espacios alquilados, a veces hacían exposiciones, hicieron una exposición muy interesante en una tienda de lámparas, porque realmente no había espacio para el arte en Panamá. Entonces, un detalle también interesante es que el Instituto Panameño del Arte fue fundado incluso mucho antes que el Instituto Nacional de Cultura. El INAC apareció 4 años después de la aparición de Panarte, que era como la versión resumida del Instituto Panameño de Arte. Y en el 84, entre el 83 y el 84, el Instituto Panameño de Arte se formalizó finalmente como un museo, por el hecho de que en todos los años que estuvo operando, los artistas que exponían en el Instituto Panameño del Arte donaban obras a la colección del instituto, y esas obras fueron creciendo y creciendo hasta que en algún momento tuvimos una colección suficiente para considerar que el instituto ya no era un instituto sino un museo, porque poseía una colección. Entonces, bueno, se funda el museo en el 84 y desde entonces nos hemos llamado Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. ¿Es el único museo de arte? En realidad no. Hay un museo de arte religioso en el casco. Y hace poco abrió un espacio llamado Museo de Arte Moderno, que en realidad es más como una galería, no un museo, pero igual están apareciendo espacios de arte en Panamá, lo cual es muy positivo, porque antes casi que los únicos que tenían la batuta era el Museo de Arte Contemporáneo. Entonces, desde entonces nos hemos dedicado a hacer exposiciones de arte que de alguna forma buscaban dar un espacio de visibilización a los artistas panameños, pero también artistas internacionales. Hay cosas bien interesantes en la historia del museo. La colección del museo tiene más de 2000 obras. Pasan cosas interesantes también, como el arte o la mayoría de las espacios de gestión de arte siempre tienden a ser elitistas, ocurren con la élite, por lo que decimos así, la gente yeye. Eso llevó al museo a construir una colección que de alguna forma tenía representación solo de artistas que de alguna forma tuvieron el privilegio de exponer en el museo. Eso nos lleva, por ejemplo, a tener muy poca representación de artistas indígenas. No es hasta este año que empezamos a adquirir obras de artistas nobles, porque solo teníamos en colección 4 artistas cunas de 2000 obras existentes. Luego, el tema de la mujer. La representación femenina en la colección del museo es minúscula en comparación con la representación masculina. Y esas pocas mujeres que lograron existir en la colección son mujeres que venían de una posición de privilegio. Entonces, desde el 2021 venimos trabajando en un programa de adquisición de obras
que lo que busca hacer es como sanar esas heridas y llenar esos huecos de representación para que la colección del museo esté mucho más consolidada y esté mucho más acorde al contexto en el que se desarrolla el museo en Panamá. Actualmente tenemos 2 exposiciones, vamos a ver muy rápido cúmulos, 10 años de Estudio Nuboso en Panamá. Estudio Nuboso es un colectivo de artistas y científicos que durante 10 años, más de 10 años, se han dedicado a generar puentes entre el arte y la ciencia para divulgar todas las investigaciones científicas que ocurren en Panamá, de manera que nosotros como panameños entendamos el valor del patrimonio natural y el patrimonio cultural que tenemos. Ellos sienten que se investiga mucha ciencia en Panamá. Panamá literalmente es un laboratorio científico de importancia mundial, pero muy pocos panameños logramos acceder a ese conocimiento porque la ciencia a veces es difícil de entender. Entonces ellos creen que el arte es el vehículo que nos ayuda a nosotros a hacer más simple el contenido científico y mucho más entendible. La exposición nos va a enseñar obras de distintos artistas. Vamos por aquí. Es raro en el universo la tierra fértil y la madera, por ejemplo. No existe en ningún otro lugar del vasto universo en el que nosotros, al vasto universo que conocemos, porque en realidad hemos visto muy poco del universo. Pero la tierra fértil de nuestro planeta es única en existencia y no le damos valor, andamos pisándola todo el tiempo, destruyéndola todo el tiempo. Entonces la artista nos plantea, ¿qué tal si cambiamos las cosas y replanteamos el valor de los objetos? Esto que tenemos en la mesa nos presenta unos lingotes, como si fuesen de oro, son los que están hechos de tierra con hoja. Debajo de la tierra ya colocan láminas de oro, como para hacernos entender que quizás hay cosas a las que no les hemos dado el valor suficiente y estamos dándole valor al objeto incorrecto. El suelo fértil es algo que debemos proteger y esa es como que una forma poética del artista hacernos ver, voltear la mirada al suelo y entender que estamos todo el tiempo pisando algo que nos alimenta. Pero el artista nos invita a replantearnos quiénes son las personas verdaderamente valiosas, no para la humanidad, sino para la tierra en la que nosotros habitamos. Y esos son los retratos que tenemos atrás. La idea de ella es retratar una serie de personas que, a diferencia de estos presidentes, han hecho aportes, que algunos de ellos incluso han dado la vida luchando por los recursos y los territorios indígenas y los territorios de las comunidades en Centroamérica. Tenemos a Berta Cáceres, por ejemplo, que murió defendiendo los ríos de Centroamérica. Literalmente la asesinaron, o sea, ella fue mandada a matar, porque era una de las activistas más importantes que durante décadas evitó la construcción de mineras que estaban acabando con los ríos en distintos países de Centroamérica. Nos colocan algunas personas indígenas y también no solo seres humanos. Aquí vemos una lombriz, que es como un ser vivo súper común y corriente que vemos todo el tiempo en la Tierra, pero resulta que las lombrices son las responsables de crear el manto fértil que alimenta la Tierra, que a su vez alimenta toda la vida de la cual dependemos nosotros. Por eso se utiliza el humo de lombriz. Literal, para abonar. Sí, con eso hacen bien. Acá tenemos una edición de suelo que fue desarrollada en Bocas de Ceniza. Bocas de Ceniza es una comunidad que se asentó en un rompeolas en la desembocadura del río Magdalena en Barranquilla, Colombia. Bueno, pescan con cometas y las artistas decidieron hacer una obra de arte con esas cometas. Las cometas están hechas con desechos que trae el río. Los palitos que podemos ver son palitos que bajan con las crecidas de los ríos. Las cuerdas, por ejemplo, que es hilo de plástico que probablemente fue basura de alguien y un tesoro para ellos. Y el material con el que lo hacen usualmente son cartuchos. Una artista llamada Ana Berta Carrizo hizo una intervención con cenotipia, que es una práctica artística donde imprimes con la luz del sol y un químico que es fotosensible. Y ella imprimió en las piezas imágenes de los pescadores de Bocas de Ceniza. Entonces, Estudio Nuboso nos enseña que para entender un suelo y un territorio no solo se trata de entender el suelo literal, sino también entender sus habitantes, los desafíos que tienen y cómo el ingenio humano y la cultura encuentran formas de solucionar las formas de vida de las personas. Entonces, bueno, estas piezas a mí me encantan bastante. Del lado de acá tenemos piezas que fueron generadas en otro programa ya no suelo, que se llama Laboratorio de Arte y Ciencia. Y el Laboratorio de Arte y Ciencia es más simple.
lo que ellos hacen es unir un científico y un artista y los ponen en conjunto a trabajar para ayudar al artista a comunicar la información que está investigando. Esta pieza en particular nos habla de los manglares de Juan Díaz. ¿Alguno vive cerca de Juan Díaz? ¿Alguno ha ido a los manglares de Juan Díaz alguna vez? Bueno, los manglares de Juan Díaz son unos manglares súper extensos que están en la costa de Panamá. Resulta que la bahía de Panamá es un sitio Ramsar. Muchos de nosotros no sabemos qué es un sitio Ramsar. Un sitio Ramsar no es un parque nacional, tampoco es un área protegida, pero es una categorización que se le da a un territorio para protegerlo porque es de importancia no para el país, sino de importancia global. Por ejemplo, la bahía de Panamá es el sitio del cual dependen millones de especies de aves migratorias que cruzan todos los años de Norteamérica, desde Canadá hasta Argentina. Paran en la bahía de Panamá a comer y a descansar. Es un santuario. Y por eso, internacionalmente, cientos de países firmaron para designar la bahía de Panamá un sitio Ramsar, de importancia biológica para el mundo. Entonces, lamentablemente la ciudad de Panamá ha crecido encima de la bahía de Panamá. La hemos achicado un montón y por suerte todavía los manglares de Juan Díaz no se han tocado, precisamente por ser sitio Ramsar. El detalle es que los manglares crecen en la costa y Juan Díaz está justo después de los manglares. Para construir un Juan Díaz se removió un montón de tierra, se construyeron edificios, etc. Y toda esa tierra, arrastrada por las lluvias, ¿a dónde creen que fue a parar? A los manglares. Ahora, pasó algo interesante. Esa tierra estaba cargada de nutrientes y los manglares con tantos nutrientes empezaron a crecer a velocidad. Al simple vista parecería que es algo positivo y que wow, están creciendo súper rápido los manglares. Pero cuando la científica hizo un estudio del tronco del manglar se dio cuenta que ante un crecimiento acelerado el manglar se engrosaba y crecía súper rápido, pero su estructura dentro estaba frágil, estaba casi como porosa, como una esponja. Eso hacía que el tronco fuese muy débil. Por ejemplo, pensándolo de otra forma es como parecida, ¿cómo se llama esta enfermedad que da en los huesos? Osteoporosis. ¿Han visto un hueso con osteoporosis y un hueso sano? El hueso sano sí que tiene como un montón de huequitos dentro, pero es bastante como compacto. El hueso con osteoporosis tiene cavidades mucho más grandes y eso hace que el hueso sea mucho más frágil. Lo mismo le pasa a los manglares. Ahora, quiero que vean esta imagen y me digan qué parece. Cualquier cosa, lo que ustedes piensen. Una rosa. ¿Un círculo qué más? Una rosa. Una rosa, ¿qué más? ¿Cómo? Un tornado. Un tornado. ¿Alguno ha visto la huella digital nuestra? Parece un poquito. ¿Alguno ha cortado un tronco a la mitad y ha visto cómo se ve el tronco? Sí, también. ¿Qué tiene? Puras Como líneas, los anillos. de vida. Exacto. Es eso, es un corte de un tronco que nos muestra los distintos anillos que tiene dentro. Y si notan, hay lugares en donde hay mucha concentración de carbono y otros lugares en donde hay poca. Por ejemplo, si yo rompo el tronco aquí, es más fácil que se rompa en este lado a que se rompa en este porque está más sólido. El estudio que ella estaba haciendo era de eso, entender cómo por dentro estaban siendo afectados por la actividad humana. Ahora quiero que se acerquen acá, vengan a esta pieza de acá. Esta nos muestra como las capas. Por ejemplo, dice que entre más adentro del tronco vas, más sólido es, más afuera es como más liviano o menos denso. Y alguien se puede acercar y decirme qué letras puede haber aquí. C. C, O, la H, O. N. Ok. Va. Son dos letras en particular. Algunas parecen H, pero en realidad son dos rayitas. O en la tabla periódica es oxígeno. Y C en la tabla periódica es carbono. Todos los organismos vivos, nosotros, los árboles, etc., estamos compuestos de carbono. Por eso es que cuando, por ejemplo, nos incineran, nos volvemos carbono. Por eso es que cuando quemas un árbol se vuelve carbón, porque nuestra estructura sólida es principalmente carbono. Ahora, ella lo que hace es dibujar las moléculas de dióxido de carbono, por eso hay O y una C en el centro. Si le prestan más atención,
son 2O y una C, que eso es lo que científicamente se conoce como dióxido, 2 oxígenos, de carbono. Y ella lo que nos representa es la estructura molecular para poder ella entender la fortaleza de los manglares. Otra cosa interesante es que ella utilizó carbón de manglar y con eso como que rompió el carbón hasta volverlo polvo y luego lo convirtió en pintura y con eso ella pintó las piezas que tenemos aquí. Entonces los artistas siempre encuentran formas poéticas de contar una historia que es muy compleja pero que es alarmante. Entender cómo nuestra actividad humana afecta a la naturaleza. Esta pieza se llama ¿cómo es? Lo que me dijo el volcán. Es de un artista llamado Román Flores y en realidad esta pieza es el derivado de un proyecto que él hizo durante la investigación. Bueno, Román es ilustrador y a él le tocó trabajar con una científica que estaba estudiando los componentes químicos de algunas plantas con los cuales desarrollar ya sean abonos y otras cosas. Gracias. Lo que hizo Román como ilustrador es que él le pidió a la científica extraer tintes naturales de las plantas y con eso él dibujó o ilustró su travesía caminando desde Cerro Punta hasta Boquete por el sendero de los Quetzales. No trocha, hizo sendero, hay un senderito ya abierto ahí. Entonces con esa tarea, Román creó este mapa que podemos ver aquí. Y si notan, el mapa tiene como una serie de dibujitos. Por ejemplo, ¿alguien puede decirme qué ve aquí abajo? Hojas. A ver, ¿qué pueden ver del lado de acá? Son como insectos. Insectos, ok. Y podemos ver aquí, por ejemplo, plantas, casas, raíces. Lo que él hizo fue que en toda su travesía él fue creando un inventario de los objetos que encontraba en el camino y los ilustraba y pintaba utilizando el pigmento natural de las plantas que estaban en ese mismo lugar. Entonces hizo como un inventario de plantas, de distintas especies, de árboles, de paisajes. Es una pieza súper bonita, pero por el hecho de haber sido pintada con pigmentos naturales, la pieza se dañó. Entonces le tocó el reto y que bueno, ¿y ahora qué enseñamos? Creó esta otra pieza que se llama Lo que me dijo el volcán, que es mucho más abstracto. Pero en efecto, él lo que está representando son justamente esas nubes, como ese velo de nubes o de niebla que cubre el volcán Barú durante el día, porque en realidad es bien raro ver el volcán Barú. Tú dices que voy a ver el volcán y cuando llegas no ves nada. Es que eso es lo que hay. Literal. Si él hizo, eso es lo que hay en ese camino. Se te asoma a veces en la mañana y a veces en la tarde, pero casi siempre está cubierto por un velo de nubes. Y lo que él representa es precisamente como que todas esas fluctuaciones de una nube que estuvo abrazando al volcán en un periodo prolongado en donde él estuvo viéndolo. La pieza está pintada completamente con pigmentos extraídos de las plantas del volcán. Esa es de la artista panameña Isabel de Valdía. A mí me encanta Isabel porque ella es como una rockstar. Y le encantan todos los bichos y que las zarigüeyas, las zorras, los murciélagos, las ratas. Lo que a la gente no le gusta. Literal, ella ama todo lo que a la gente no le gusta, pero es porque ella como artista entiende el valor que tienen esas criaturas para la naturaleza. Aunque nos parezcan horribles, en realidad muchas cosas dependen de eso. ¿Alguno de ustedes ha visto cómo es la flor del zapallo? Sí, sí. ¿Podrían describir cómo es? Amarilla. Amarilla. Como una campana. Es como una campana. Todos estamos de acuerdo, ¿la han visto todos? Sí. Si no la han visto, búsquenla. Es como una campana. Resulta que la flor del zapallo tiene la forma de campana porque funciona como una antena parabólica. ¿Alguien ha visto una antena parabólica antes? Las de Claro, antes. Sí, o como las de Cable. Las antenas parabólicas se construyen de esa forma porque tienen mayor rango para recibir una señal y amplificarla. Resulta que, no sé si han escuchado cómo hacen los murciélagos. Yo tengo que hacer lo que te iba a decir, yo lo estoy escuchando. El sonido del murciélago es un ultrasonido. ¿Qué quiere decir eso? Que es un sonido que es casi inaudible por el oído humano. Lo que nosotros oímos es muy poco lo que realmente el murciélago produce. Ese ultrasonido
entra dentro de la flor del zapallo y como es una trompeta o una campana, el sonido se amplifica y se lo regresa al murciélago y le dice exactamente dónde está la flor. Porque muchos de nosotros no sabemos, el murciélago es uno de los principales polinizadores nocturnos. Wow. Y el zapallo es polinizado por el murciélago. Así que a todo el mundo que le gusta la sopa. Esta exposición se llama El Retorno del Mañana Electric Dog Station, que es del artista panameño Antonio José Guzmán y la artista Iva Yankovic. Ellos tienen un trabajo bien interesante, son artistas que se dedican a la intervención textil, es decir, que intervienen tela. Y bueno, son bien famosos, pero lo interesante de su obra es que la intervención textil que ellos hacen usualmente está inspirada en patrones y diseños que son extraídos de culturas y diásporas del mundo. Por ejemplo, muchos de esos patrones provienen de algunas telas o textiles utilizados en África. Otros patrones vienen de culturas asiáticas y así sucesivamente. Si pueden ver, hay mucha presencia cultural de diásporas, no solo afro, creo que hay blues. ¿Cómo? Yo pensé que era original, pero no, ¿verdad? ¿Y estos? Pareciera, y eso es bien interesante porque ahí vamos a ver que algunas telas que ustedes jurarían que son telas cunas y en realidad se parecen mucho. Entonces él habla como de eso, de esa mezcla de culturas y él crea como este concepto en donde existe una cultura que nos reúne a todas. Y eso es lo que vamos a ver acá al fondo, que es como la mezcla de muchas culturas. Son indumentarias, son vestimentas que él inventó imaginando un futuro en donde todas las culturas coexisten en las personas. Entonces vamos a ver distintas como piezas de vestido, algunas tienen molas, por ejemplo esta acá atrás tiene una mola en la mochila. Tienen como que estas túnicas asiáticas, también africanas. Somos bien híbridos, tenemos de todo un poco. Espacio de formación artística junto a la artista panameña Sandra Eleta. Entonces, bueno, lo interesante de estas piezas es que muchas de estas composiciones que vemos, por ejemplo, que el concepto del retrato del rostro súper ornamentado alrededor recuerda mucho a la forma en la que los rostros eran pintados en los Diablos Rojos. Acá, por ejemplo, tenemos también como que algunos detalles de cómo decoramos con espejos. Los detalles del fondo recuerdan también mucho de la ornamentación de los Diablos Rojos. Al fondo tenemos una pieza de videoarte que es del artista Sandra Eleta. Que ella retrata el proceso creativo de los artistas que fueron los grandes maestros del arte de los Diablos Rojos. Andrés Salazar principalmente es el que sale retratado en esta escena. Kevin Lim. Kevin Lee. L-I-M. Trabajo como curador del programa público del museo, que es el programa público Aprendí de ella. de actividades culturales del museo, podríamos decirlo así. La mejor traducción es el programa de actividades culturales del museo. Por otro lado, también trabajamos en la parte de pedagogía y educación. Justamente mis compañeros al fondo son los encargados del equipo de intérpretes, que son los guías del museo, Edgar y Mariana. Hola. Y bueno, dentro de las actividades culturales del museo nosotros hacemos una diversidad de formatos distintos porque hay algo que nosotros tenemos que entender en el contexto panameño y es que la cultura de consumir museos casi no existe. Los museos siempre son percibidos como espacios súper aburridos, demasiado intelectuales, demasiado como... O sea, la gente los lee... Gente culta. Una gente culta. Para decir que hay nada, yo me tengo que callar la boca, tengo que vestirme de cierta forma, tengo que ir de que solo aprender y tener conversaciones nomás para la gente que le gusta el intelectuales, arte. literal. Pero en realidad, los museos son sitios que atesoran los patrimonios culturales y digo, los patrimonios artísticos en general de nuestra sociedad. Muchas de las prótesis y los injertos que le colocan al cuerpo humano tienen un alto riesgo de rechazo. Han oído hablar que siempre hay un periodo donde tienes que ver si el cuerpo lo acepta o no lo acepta. Y él se preguntó por qué los cuerpos y las células no aceptaban esos materiales que eran introducidos dentro del cuerpo. A escala microscópica, a escala literalmente molecular, él se dio cuenta de algo, y es que estos objetos que él colocaba dentro del cuerpo eran muy clínicos. ¿Y a qué me refiero muy clínicos? Eran pulidos, cero porosos, eran perfectos.
Cuando las células del cuerpo se acercaban a tocar ese material, no tenían cómo agarrar e inmediatamente empezaban a rechazarlo. ¿Qué hizo él? Empezó a diseñar biotecnologías, a productos que, a diferencia de las perspectivas clínicas, al ojo clínico eran horribles, súper porosos, rugosos, no eran estéticamente bonitos, y los colocó dentro de un tejido orgánico. Y las células apenas tocaron eso, inmediatamente lo agarraron y lo aceptaron. ¿Qué pasó? Que literalmente él creó algo que se parecía al tejido celular y no creó algo clínico. La mayoría de los museos son clínicos. Le pasa mucho a este todavía. Paredes blancas, piezas de arte estéticas. No veo dónde está representado, por ejemplo, la negritud, lo indígena. Hemos tenido exposiciones que sí lo hacen. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos que entender que los museos y los proyectos de gestión cultural son prótesis sociales. Nosotros somos prótesis que vamos a crear algo como una prótesis que debe injertarse al tejido social. Si nosotros hacemos cosas demasiado clínicas, créanme que las células sociales lo van a rechazar. O lo van a aceptar porque, bueno, ni modo, pero nunca lo van a ver como algo que pertenece a su tejido. Nosotros tenemos que deconstruir la percepción de la gestión cultural clínica para crear gestión cultural que sea más un reflejo del tejido social en el que nosotros vivimos. Nos parece fea la música que ponen el fin de semana y que la forma en la que se pone, sirven la hojaldra con la salchicha y el pescado frito. Eso es lo que es la cultura de esa comunidad, y tú no puedes pretender traerles una cuquita de San Francisco y ponérselos en su comunidad. La profesora Eneida Ivette Reyes obsequia un presente a Kevin Lee, curador del Museo de Arte Contemporáneo. Todos los procesos rituales que nosotros realizamos, y espero que lo tengas siempre cuidado y que lo tengas con el mismo valor que te lo están dando, ¿sí? Así que este detallito Gracias. tiene semillas y nosotros trabajamos con elementos, tanto madera, semillas, pero sobre todo para nosotros es todo la energía positiva que realizamos al momento de hacerlo. Y menciono todo eso porque en la comunidad comúnmente la reina no hace collares, y cuando lo hace es por algo especial. ¡Qué bello! Gracias. ¡Aplausos, aplausos! Gracias por estar ahí, y sabes que cuentas conmigo para que sea, cuentas conmigo. Gracias. No, yo sé, o sea, la profe, ustedes no tienen idea, la profe es una persona bien especial para el museo y para mí, literal. Y nada, yo espero que sigamos colaborando, no solo con la profe, ahora que existen ustedes y que están siendo orientados por una persona como la profe. Vengan al museo. Bueno, nos encontramos con Kevin Lee, curador del programa público del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Kevin, ¿qué te motivó a dedicarte a la gestión cultural? Uy. Bueno, yo creo que principalmente, siempre, o sea, desde muy pequeño tuve una inclinación hacia el arte y la cultura. Y eventualmente fui creciendo y me di cuenta que me gustaba mucho trabajar en gestión cultural. Todavía no sabía cómo llamarle a ese oficio, pero me encantaba hacer esas cosas. Empecé a estudiar arquitectura, y en mi primer año de arquitectura comencé a trabajar con museos, y ahí fui donde entendí lo que era la gestión cultural. Me di cuenta de muchas cosas. Siendo niño yo crecí en La Cabima, sector 8, un lugar que está súper lleno de cultura, es muy rico en cultura, comunidades afro, comunidades indígenas, pero cero gestión cultural de una institución formal. Ante esa necesidad me di cuenta que mi trabajo era importante. Al ser gestor cultural habría una posibilidad para que yo pudiese crear proyectos para llegar a comunidades como la comunidad en la que crecí y ayudarles a ellos a entender el valor de su patrimonio cultural, de su territorio y de sus costumbres. Entonces creo que de ahí se volvió muy personal el oficio de la gestión cultural. ¿Qué estrategias crees que se pueden utilizar dentro del museo para atraer más público? La principal estrategia es sesiones de escucha y consulta. Cuando nosotros asumimos la gestión de este museo, que fue hace poco, yo entré aquí en el 2021 junto con todo un equipo nuevo,
Y la gestión que estaba antes, junto con la directora Luz Bonadíez, ellos estuvieron haciendo como que esta especie de ejercicio de entender qué era lo que verdaderamente la comunidad esperaba del Museo de Arte Contemporáneo. Con esa gestión se hicieron una serie de proyectos expositivos muy bonitos donde se representaba a la comunidad. Tuvimos Los Rebeldes, que fue una exposición que celebraba, por ejemplo, los resbalosos de la 12 de octubre, celebraba las bandas independientes, la negritud, las expresiones de arte popular, y de ahí para adelante entendimos que eso era lo que el museo necesitaba para acercarse a sus comunidades. Principal metodología, escuchar y consultar. ¿Qué esperan del museo? El museo es de ellos, no es nuestro. Luego de escuchar y consultar, el siguiente paso es idear proyectos en donde no somos nosotros lo que hacemos la gestión cultural, sino que los invitamos a ellos a formar parte de la construcción de los programas. Así el programa no le pertenece al museo, pertenece a ellos. Hacer conversaciones, proyecciones de cine, eventos culturales que no caigan en el típico ejercicio de que vamos a hacer una conversación sobre la afrodescendencia y siento un montón de antropólogos, todos blancos, hablar de negritud. Cuando abrimos las conversaciones se tienen que abrir con las personas de las que estamos hablando. Hay que sentarlos a ellos allí. Y asimismo, cuando hacemos proyectos de gestión cultural, el museo entiende que se tienen que hacer con esas comunidades, con esos colectivos. Eso es como algo súper importante, escuchar y consultar e integrar. Ok, Kevin, como curador y gestor cultural, ¿qué desafíos enfrentan los museos en términos de su sostenibilidad? Uy, creo que todos los museos enfrentan un desafío principal, y es el hecho de que nosotros como panameños tenemos una cultura bien diversa, súper rica, pero en lo cotidiano casi que siempre nos dedicamos a consumir centros comerciales, cine y cualquier otra forma de entretenimiento, y no entendemos los museos como una joya también, no solo para entretenernos, sino para aprender de nosotros mismos. Ahora, sostener un museo no lo hace complicado por eso. Ese es como un reto de cómo llegamos a las comunidades. El mayor reto del museo es encontrar fondos, dinero, para sostener nuestros programas. La mayoría de las veces, en el caso del Museo de Arte Contemporáneo, nosotros sostenemos nuestra operación con fondos del sector privado, y algunos fondos y programas son financiados por el gobierno, pero ese es el mayor reto. Todos los años estamos intentando ver cómo conseguir el dinero, porque en realidad, y siendo bien honestos, los museos pertenecen a las comunidades y sus programas públicos deberían ser públicos, gratuitos. La entrada a los museos debería ser pública y gratuita, pero de alguna forma nos toca generar un costo de taquilla para al menos poder pagar operación. Entonces, creo que ese es el mayor reto, lograr hacer entender al sector privado y al gobierno que invertir en los museos es invertir en el futuro del valor del patrimonio panameño. Ok, Kevin, y para terminar, ¿qué consejo nos darías a nosotros que estamos iniciando el camino como futuros gestores culturales? La gestión cultural es compleja, porque la gestión cultural es un ejercicio también de gestión humana. Cuando hacemos gestión cultural, nosotros gestionamos molestias de alguna comunidad, inquietudes de alguna comunidad, celebraciones de alguna comunidad, y es entender bien cómo trabajar con ese valor humano. El mayor consejo que yo les puedo dar es que siempre, como gestores culturales, trabajen desde la sensibilidad, siempre sensibles, y desde el afecto. Tienen que querer lo que están haciendo. Tienen que querer hablar de la negritud, porque si no, no queda bien. Tienen que querer hablar de los pueblos indígenas, tienen que verdaderamente empatizar y sensibilizarse con lo que están trabajando. Puede que de pronto, no sé, no me gusta tanto el reggae, no me gustan los cortes de cabello, no me gusta la cumbia, no te puede gustar, pero tienes que empatizar, generar afecto y verdaderamente como, no sé, querer darles un espacio de valor a esas expresiones culturales. Entonces eso, trabajar desde la sensibilidad y el afecto. La segunda parte de nuestro recorrido se dirige hacia la Ciudad de las Artes. Hoy el objetivo de nosotros en la asignatura de práctica universitaria, más que todo, es que tengan acercamiento y tengan observación
en algunas instituciones, en este momento la parte gubernamental, por ejemplo, cómo trabaja la gestión cultural, qué proyectos se tiene desde las oficinas o los diferentes espacios que tiene y conocer. Por ejemplo, por primera vez para mí estar aquí en la Ciudad de las Artes, nunca había tenido la oportunidad, pero para que ellos puedan tener ese acercamiento con espacios en donde se gestiona cultura y folclore en nuestro país. Acaban de llegar del Museo de Arte Contemporáneo, donde también ahí pudieron conocer los proyectos y demás que realizan ellos desde la parte del museo. Y hoy entonces estamos aquí conociendo y queriendo conocer lo que es esta estructura de la Ciudad de las Artes. Bueno, Ciudad de las Artes nace casualmente en el tiempo de la gestión Varela Martinelli, que María Eugenia Herrera era la directora. Y habían proyectos donde lo que tiene que ver con escuelas de arte necesitaban un aval del Instituto Nacional de Cultura. Así como tenían las escuelas privadas, tenían que reconocida por el Ministerio de Educación mediante resuelto tal, las escuelas de arte iban a ser reconocidas por el INAC. Y dice la ministra Herrera de ese tiempo, pero ¿con qué cara yo puedo decirle, por ejemplo, a Josefina Nicoletti, a Liliana de Sola, que su escuela es apta o no apta, si mi escuela de danza está vuelta a leña? Entonces, el INAC pues tenía todas las escuelas como regadas, y ella plantea este proyecto. Por eso yo le digo a ella que es muy visionaria, porque tener esta visión hace 15 años, imagínate, comenzó a crear Ciudad de las Artes. Yo trabajaba con ella allá y la veía con unos planos aquí debajo del hombro, ¿no? Aquí, allá. Me acuerdo haberla visto con unos planos y estaba enfocada en esto. Después terminó el periodo, Martinelli se peleó con Varela, y no sé qué, y se acabó el gobierno y vino otro, y esto quedó en la desidia, no lo siguieron. Y llegó un momento, entonces retomaron la obra y la inauguraron, creo que fue el año pasado, inauguraron la obra y pues tenemos un edificio exclusivo para danza. ¿Cuándo imaginamos en Panamá que iba a haber todo un edificio para danza? Allá está el edificio de teatro, acá está el edificio de música y este es el edificio de pintura. Cada uno tiene un espacio. Ajá. Y pues las escuelas están distribuidas. Y folclore no tiene un espacio. Lo que pasa es que folclore no es bellas artes. Folclore es una... es rama de la antropología, de la humanística, de otra área, pero dentro del folclore sí hay arte. Entonces por eso no está categorizado. Pero la parte artística del folclore también fluye aquí. Aquí ensayan como 15 agrupaciones folclóricas los fines de semana. Aquí ensaya Alexis Villaverde, aquí ensaya Eleida, aquí ensayan todos los grupos que están aquí. O sea que si en algún momento uno necesita un espacio, podría hacer el trámite y solicitarlo. Sí. ¿Tendría costo? No. Nada más que cuando se te pide que necesita una pareja para tal cosa, Ok, claro. colaboración. Claro, es como un canje, ¿no? Como les comenté al principio, aquí tenemos el despacho de la ministra. Como ustedes saben, la ministra fue la propulsora de este gran edificio, de esta estructura, y yo creo que ella siente la necesidad
de estar en donde ella creó, ¿okay? Estar en el entorno de donde está el arte, donde está todo lo que se mueve. Así que esa es la parte que ella está acá. Ella estaba en otro edificio en Villa Argentina y se prefirió mudar para acá para estar en su casa, en su creación. Esta biblioteca es la biblioteca Rogelio Sinán. Rogelio Sinán es el padre de la patria en literatura. Es un hombre que tuvo una vida interesante, escribió poesía. Dame una de las obras de Ricardo Miró, Odilia, a ver si tenemos algo ahí. Todavía tenemos que sellar si es que tenemos. Bueno, en verdad esta biblioteca está en plena construcción. Cuando le digo en plena construcción es que va a ser una biblioteca de arte y de cultura que va a servir a la Ciudad de las Artes para todos los propósitos de leer. Aquí se viene, se lee, se hacen actividades. Vamos a pasar acá. No te preocupes, Odilia, que no pasa nada. La boina negra puede ser. La boina negra es un libro importante de él. Entonces, esta área de acá la hemos separado para que sea un poquito más exclusiva, incluso para ustedes, cuando deseen la usen. Aquí tenemos una usuaria permanente de la biblioteca, que ellos vienen, se quedan aquí, usan su computadora, todavía no hay wifi, pero aquí hacen sus trabajos, buscan referencias. Ella está haciendo algo de Beethoven, mira qué interesante, ¿no? Leyendo Beethoven porque debe ser músico. Y acá hacemos tertulias, por ejemplo, encuentros de escritores. Aquí hacemos muchas cosas, se hacen en esta, e incluso aquí se da un arte de el mago de la isla, Rogelio Sinán. Entonces, ustedes deberían leer a los escritores nacionales, son importantes más que cualquier otro. Leer los escritores nacionales, y aquí están. Bueno, aquí se da una clase de arte, ayer se dio 2 horas, y este espacio de aquí sirve para mucha lúdica. Cuando decimos lúdica, conversatorios, encuentros de escritores, niños leyendo, se hace mucho trabajo con los niños menores para que aprecien el valor de la lectura. Para eso es esta biblioteca, que queremos que sea una biblioteca totalmente viva, no como las de antes, que todo el mundo tenía que llegar calladito porque estamos en la biblioteca. Nos mandaban a las bibliotecas todos calladitos a estudiar. Aquí no pasa eso. Aquí vamos a tener una hemeroteca de música, porque esta es una ciudad de arte. Entonces vamos a tener una biblioteca de música para que aprendan a hacer música en este espacio lúdico. Entonces, bueno, como ven, estamos en plena construcción. Si ustedes tienen donaciones, su familia, de libros de arte y cultura, que no sean en inglés ni texto, nosotros los vamos a recibir con mucho cariño. Trabajamos por ahora de 8 a 4 de la tarde y vamos a extender un horario hasta los sábados. Vengan por acá para enseñarles esta parte. Está sucio. Esta parte, esto es del área de artes plásticas. Nos están donando bibliotecas importantes que han sido de nosotros históricamente. Este fue un dibujo, esto es una ludoteca infantil donde vienen niños desde 3 meses hasta 9 años. Esa pintura la hizo un pintor que trabaja aquí, que es pintor y trabaja aquí en la Escuela de Artes Plásticas. Entonces se llama ludoteca. De aquí se copió este modelo para hacer otras ludotecas a lo largo del país. Esto lo maneja el MIDES, la ludoteca. Hoy están las muchachas, deben estar almorzando. Además aquí se atiende por tarea, ¿no? Porque no hay una niña que quiere entrar, no puede, porque aquí hay muchas cosas chiquititas que tienen que ser maestras especiales que les enseñen a que no se metan cosas en la boca, que no se golpeen. Por eso tenemos, vengan. Sí, la pillamos. Sí. Yo realmente no debo estar aquí, porque esto es para el área de niños y las maestras, pero bueno, voy a hacer la diferencia hoy. Son maestras, ellas son maestras especializadas en atención de primera infancia. Entonces, pues como ven, hay libritos que se les enseña a leer, a jugar, hay títeres, a jugar ajedrez. En fin, esto es un área de juego lúdica, para que los niños, además de, después pasan a la lectura, ¿no? Aprendan letras. Aquí se hace Scrabble para niños,
los niños, a todos los grandes les ganan. Porque el que le gusta la lectura desde chiquito, comienzan ya trabajando en la lectura. Ustedes que van a ser promotores culturales saben que uno de los procesos más importantes del arte es la lectura, el libro. Y bueno, esto es lo que pasa aquí en esta plancha. ¿Ustedes se acuerdan alguna vez, ustedes vieron las gacetas oficiales en papel? Que eran unos millones así. Aquí las aplastaban para que quedaran todas compactadas. Este es un perno y esto todavía funciona porque se van bajando, subiendo y funciona. No me imagino cómo sería esto ahora con la nueva tecnología que tocas tac y te sale el libro. Acá también son todas máquinas este también es otro tipo de plancha compactadora de libros, de lomos de libros, que fueron muchas donadas por el Japón y otras por Alemania. Entonces se construyó este museo de la imprenta que va a estar muy bonito, le vamos a poner 3D, mucha información. De hecho, hay 2 personas aquí que trabajan, que tienen 60 años de estar con nosotros y todavía están, y las usan, y son los más trabajadores del mundo. Gente que no se quiere retirar, porque son gráficos, gente que aprendió un oficio, no tuvieron que ir a la universidad a aprender ese oficio, y son casi artesanales, entonces ellos no se quieren ir. Tienen los 2 80 años, pero aquí están. Y eso a mí me parece, nada más que yo dejo que, por favor, no se mueran. Bueno, entonces aquí yo los dejo, ustedes pueden disfrutar de todo es artes visuales del ministerio, todo esto son pintores alternativos, y ustedes pueden seguir, bajan y ya siguen más adelante. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. La ciudad de las artes nos permite palpar a través de la pintura, la escultura, la música y el teatro una rica variedad cultural que posee Panamá. Por ello, los invitamos a que visiten y aprecien lo que tiene la ciudad de las artes para el público, los estudiantes y los estudiosos de las diferentes artes. Bienvenidos compañeros, este es el Auditorio Herbert de Castro, hogar momentáneo de la Orquesta Sinfónica Nacional. Usualmente si hubiéramos venido entre las 7 de la mañana y las 10, hubiésemos podido apreciar en vivo el ensayo de ellos, porque de hecho también es abierto al público, nada más que uno tiene que estar pues en silencio y nada, aquí también hacen las funciones de las graduaciones de la escuela de danza o alguna escuela de artes que necesite para alguna actividad, ¿verdad, Carlos? Así es, es uno de los 4 espacios que tiene disponibles para presentar. Hay 4 espacios disponibles aquí en Esta la tiene ciudad. capacidad de 180 personas. No es teatro en sí, pero sí se utiliza a veces para obras de teatro. Pero generalmente es ruedas de prensa, conciertos, recitales de canto también se han hecho aquí. Masterclasses de X cantidad de instrumentos. Hemos tenido visitas de artistas de otros países, de Grecia, de China, para presentarse acá también.
y hacer sus masterclasses a las especificaciones de los directores de los colegios, de las escuelas nacionales en ese momento. Actualmente la escuela de teatro tiene tres pisos. Está el piso 3 que une con toda la escuela, 3 pisos 4 y 5. El piso 5 tiene los salones más amplios, más grandes, para hacer temas de montaje, presentaciones, inclusive se utiliza para ensayos para los grupos folclóricos que están. Vengan acá conmigo. Aquí aparezcan conmigo, no tengan pena. Lo primero para ser un buen gestor cultural es quitarse la pena de encima. Sí, porque si no los proyectos les pasan por encima a uno. Así que hay que ser curioso, trabajador y además, si lo sienten y lo ven, lo ponen en un papel y lo hacen un proyecto. Porque no hay nada mejor que el ingenio creativo. Para eso se nos dio la creatividad. Y el artista y todos los seres humanos tenemos ese derecho cultural de crear y poner en función del servicio del país nuestro talento. Entonces todas tienen un talento y me alegro que estén haciendo gestión cultural. Claro, los desafíos han sido muchos. Primero, estoy muy orgullosa de servir al país a través de nuestro presidente José Raúl Mulino, que me ha permitido ser su ministra de Cultura y servir a la nación. Desde el Ministerio de Cultura, los grandes desafíos fueron, antes era instituto, pero yo pasé por aquí siendo bailarina y estudiante. Y siempre veía que las escuelas estaban como sucia, feíta, llena de huecos los salones, y el gran desafío fue lograr que el Ministerio de Cultura fuera ministerio con un grupo de gestores culturales que fueron los que ayudaron a que esto se hiciera. Y lo otro fue lograr que la Ciudad de las Artes se hiciera para que todas las escuelas de Bellas Artes tuviéramos un solo lugar en donde podernos reconocer como comunidad y hacer un eje transversal a nivel nacional. O sea que esos fueron grandes desafíos que hoy, gracias a Dios, ya estamos aquí en la Ciudad de las Artes y lo estamos promoviendo y disfrutando, pero el gran desafío va a ser conquistar que la gente lo quiera disfrutar y estudiar, porque eso es va a ser lo más desafiante, que tengamos líderes que quieran ayudar a las comunidades a que este tipo de carreras existen y que nuestros artistas tengan gestores culturales que los apoyen a ser mejores artistas, ¿sí? Y hacer toda la industria creativa que hay detrás de toda esta historia. Otra de las preguntas, sabemos que el mundo artístico, cultural es muy amplio, especialmente en el país de Panamá, donde hemos tenido diferentes y un crisol de raza. ¿Cómo hacemos también para que el folclore se inserte o se haga un espacio? Porque estaban comentando que estaba la música, las danzas, está también como... Mira, la cultura y el folclore están en todas las comunidades. Sencillamente ahora con el Ministerio de Cultura, que es un ministerio joven, estamos lograr con los gobiernos locales hacer esta sinergia y generar las políticas culturales para que cada provincia o cada comunidad cultive su acervo cultural. Siendo un país pluricultural y multiétnico, es complicado decir que cuál es la tradición. Cada comunidad tiene la suya y es de la comunidad con el gobierno como un aliado o los gobiernos locales como aliados y la empresa privada que se genera el sentido de comunidad y el folclore y las tradiciones y las costumbres. Así que no es que no está, si está y está bastante. La corresponsabilidad es de todos, porque no se puede decretar, se vive, es una experiencia y son las comunidades las que están obligadas a permitir que esos procesos se den. El gobierno está para hacer el punto focal, apoyarlos, dirigirlos y felicitarlos para que lo hagan. Nada lo impide. Sí, sabemos que ahora con las redes sociales y todas las plataformas digitales tenemos que los jóvenes no practican mucho la parte presencial. Vamos a decir, ir a un teatro, ir a un evento, aunque lo tengas expuesto o lo hagas de manera gratuita, invites, hagas toda la gestión, ¿cómo el ministerio puede en un futuro? Bueno, yo creo que ya en este año que llevamos de gobierno hemos hecho lo que se llama Vibra Panamá y han existido 154,000 corazones. Así que yo poco ya no coincido con eso que tú me estás diciendo, pero sí te puedo decir que estamos logrando inspirar, motivar.
El Ballet Nacional, por ejemplo, tiene su gala mañana, no, desde hoy 3 hasta el 6 de julio los boletos están todos vendidos. Ayer fueron niños de las escuelas. La Sinfónica tiene su concierto y que bastante lleno siempre está. Así que hay que motivar. La única manera es a través de la motivación. Yo no lo puedo hacer por ellos, yo los puedo motivar. Pero el arte se vive. Es vivo. No somos ni piedra, ni saco, ni tijera. Así que, ¿qué toca? Hacerlo. Bien, para la foto, repito, para que ya vean. Los estudiantes de Práctica Universitaria 1 nos cuentan cuáles fueron sus experiencias adquiridas en estas 2 visitas. Hola, los invito a todos a que nos visiten en la Ciudad de las Artes porque es el epicentro de la cultura en todo Panamá. Sería muy interesante poder tener en las diferentes provincias, pero bueno, tenemos que ir por un inicio que es aquí en la Ciudad de las Artes y ya saben, si quieren bailar, danzar, hacer pintura, música, lo que sea, el lugar indicado es aquí. Fue una experiencia única, en mi vida había asistido a un museo, fue una experiencia diferente, con ganas de poder enseñarle esto a mis hijos, de seguirlo para poder llevarlo con mucho aprendizaje a más generaciones. Gracias. Conocimiento, estudio e información es lo que hemos vivido en este día en la visita al Museo Contemporáneo y a la Ciudad de las Artes. Poder conocer cómo se vive y se crea cada cultura, cada gestión en este día. Gracias a la profesora por darnos esa oportunidad. Fue una experiencia muy gratificante y muy llena de conocimiento que nos llevamos. Gracias pues a la gestión cultural que se hace en el país, en lugares como el Museo de Arte Contemporánea y aquí en la Ciudad de las Artes. Es muy gratificante. Como estudiante en esta maravillosa carrera de licenciatura de Gestión Cultural y Folclore, de verdad que el día de hoy ha sido maravilloso, cargado de mucha información para nosotros como gestores y aprender cómo el Museo de Arte Contemporáneo maneja su gestión. Y ahora venía aquí a la Ciudad de las Artes y pudimos ver a la ministra de Cultura. De verdad que ha sido una experiencia inolvidable y los invito a ustedes también que puedan venir y conocer estos 2 maravillosos lugares. Bueno, ha sido una buena experiencia, mucho conocimiento, mucha información. Como dicen mis compañeros, los invitamos a que vengan, a participen y para que conozcan todos estos bellos lugares que son pocos recorridos tristemente. Así que nos vemos. Fue muy grato asistir al Museo de Arte Contemporáneo, vimos los nuevos, cómo ha evolucionado la cultura, los nuevos conceptos que se manejan en la parte de cultura, venir también y conocer que en la Ciudad de las Artes hay un sinnúmero de actividades de música, de danza, de presentaciones teatrales, saber que existen estos espacios de verdad que es muy satisfactorio y nos da esperanza para seguir trabajando en esto como futuros cultores. Bueno, mi experiencia ha sido muy agradable, la verdad, me ha encantado muchísimo porque he adquirido mucho conocimiento, aprendí de cómo cada institución gestiona sus áreas de trabajo. Por ejemplo, aquí en Ciudad de las Artes me ha encantado muchísimo lo que es la parte del edificio de danza, me interesó muchísimo porque como si no saben, pues a mí me encanta la danza de mi cultura y pues creo que más adelante posiblemente pueda hacer algo aquí junto a la Ciudad de las Artes y eso es muy valioso para mí y de verdad que me siento súper agradecida, contenta de estar aquí en esta carrera de la licenciatura en Gestión Cultural y Folclore. Hola, ¿qué tal? Hoy parte de los estudiantes de la licenciatura en Gestión Cultural y Folclore nos encontramos operando una labor grandísima de nuestra materia de práctica universitaria con nuestra querida profesora Eneida Reyes, quien nos está llevando a cabo este recorrido y nos va a decir cuál es el motivo principal de haber escogido estas 2 instituciones para nuestro recorrido que aportan mucho al patrimonio cultural de nuestro querido Panamá. Bien, saludos queridos estudiantes. Como objetivo de la asignatura práctica universitaria
tenemos esa misión de que los estudiantes en su primer ingreso tengan esas experiencias observando el funcionamiento de diferentes instituciones. En este caso, hoy escogimos la misión, las funciones del Museo de Arte Contemporáneo, ya que desde allí se gestionan diferentes proyectos, visto el arte no como un enfoque estático, sino visto el arte como parte del tejido social de la cultura. Y como futuros gestores culturales, mi objetivo es que ustedes puedan tener esa experiencia de diferentes instituciones, como en este caso es el museo, que como parte de su engranaje es la producción de arte, sí, pero también es esa relación de la comunidad con los aspectos de la cultura. Como ustedes pudieron observar, cada temática dentro del museo tenía una comunicación, tenía un funcionamiento. Y también, como nos enseñó Kevin, que la gestión cultural es como esa prótesis que necesita la sociedad. Es un parte del tejido y usted tiene que conocer las comunidades, no solamente los festivales, no solamente las ferias, sino también diferentes aspectos. En la situación de la Ciudad de la Arte, conocer este gran proyecto, cómo está entrelazado o cómo se está vinculando con la comunidad, conocer los proyectos que ejerce y, por ejemplo, ver cómo se está uniendo diferentes aristas del arte en un solo espacio. Entonces, como gestores culturales, mi motivo principal es que ustedes vieran una experiencia, un conocimiento experiencial. No solamente buscar en el internet qué hace el museo o qué hace la Ciudad de la Arte, sino conocer los espacios y escuchar en voz viva de aquellos que hacen este trabajo de gestión cultural. Tuvimos la oportunidad de conocer a la ministra y se detuvo incluso para comentarle de que el arte se vive. Así mismo ocurre con la gestión cultural. La gestión cultural se vive y es esa pasión que nosotros vamos a desarrollar dentro de un aula de clase, pero no se puede quedar ahí. Tenemos que relacionarlo con la comunidad y para ello la única forma de hacerlo es mediante ¿qué? Conocimiento experiencial. Y de ese sentido se aprende. Esta asignatura busca que el estudiante todo lo que va aprendiendo en las diferentes asignaturas lo pueda también observar en sus prácticas universitarias. Muy bien, de verdad que nos sentimos súper agradecidos, tuvimos expectativas muy altas y de verdad que no creímos poder encontrarnos con la ministra. ¿Qué posibilidades había? Entonces, pues de verdad que estamos contentos, agradecidos y el aprendizaje que nos llevamos aquí, pues de verdad es muy valioso, muy wow. Apreciamos mucho todo esto que el conocimiento que estamos adquiriendo porque más adelante eso nos va a funcionar a nosotros como futuros gestores y entonces pues bueno, seguimos y esperemos que más adelante... Aprovechar el espacio, perdón Emi, para invitar no solamente a todo aquel que vaya a ver esta carrera, sino que los estudiantes se conviertan en un agente multiplicador de la carrera de licenciatura de Gestión Cultural y Folclore, que es la primera que se tiene en el país. Gestores culturales tenemos y buenísimos, folcloristas, folclórologos tenemos y buenísimos, pero esta carrera busca integrar la gestión cultural y el folclore, incluso elementos del patrimonio cultural los podemos encontrar dentro de esta carrera, así que los invitamos a que sean parte de esta familia. En Udelas, Panamá, encontrarán gestión cultural y folclore. ¿Por qué me viene siguiendo con la cámara? Me viene siguiendo con la cámara. El punto es que quieran a los murciélagos. Pero no la diferencia, sirve para eso y yo tuve una experiencia porque yo vivo en Chiriquí, en el campo y ellos causaron dermatitis, entonces sí. Este puede causar picazón, pero tranquila, el papá ya no está embarrado. Entonces por eso te digo, y a mí me encanta el zapallo, mi ensalada, en arroz, en sopa, no sabía esa parte de la historia. Una chica
La tortuga